Bueno, vamos a empezar. Igual, de igual manera, si no ha entrado más gente, va a quedar grabado y se les va a mandar ahí a su correo la grabación para que la puedan descargar y también su constancia. Bueno, vamos a iniciar con el tema de este webinar o taller, que es tolerancia y tratamiento agronómico al estrés en los cultivos, que por selección de los climas que tuvimos unos días antes, ahorita ha estado lloviendo en muchas zonas, pero era el tema de el excesivo calor que estábamos teniendo. Bueno, la introducción es que el estrés en general en una planta es cuando no está realizando sus actividades o sus funciones fisiológicas de manera normal y las vemos un poco tristes, un poco decaídas y su crecimiento y desarrollo, por lo cual se va a ver limitado en la productividad de los cultivos y en el daño de estos mismos. Pero, ¿qué causa el estrés en una planta? Es una condición que es causada por factores bióticos y factores abióticos. Los tipos de estrés ambiental pueden causar pérdidas hasta del 50% del rendimiento de un cultivo y se deben a condiciones ambientales como eran las que les estaba comentando. Y los principales factores abióticos son los que podrían llamarse las condiciones ambientales, que podría ser la luz, el sol, el calor, que sería el tema principal de este taller webinar, dañando así la fotosíntesis en las plantas. Otro sería el relieve, perdón, o la altitud. Muchas plantas no se pueden desarrollar en diferentes alturas y en diferentes lugares. Por ejemplo, no puedes tener fresa en un lugar muy caliente porque no se va a lograr desarrollar por la falta de horas fríos. También la presión, el agua, pueden ser inundaciones, exceso o falta de agua. Humedad, también tenemos problemas con excesos de humedad, tanto de humedad relativa como en el suelo. De vientos, si hay vientos muy fuertes y no tenemos barreras para proteger nuestros cultivos, van a estar en condiciones de estrés. Tipos de suelos, si son muy llenos de rocas, si son muy compactos, si no están bien trabajados, nuestras plantas van a mostrar un estrés ya que están viviendo algo difícil para poder adaptarse. La temperatura y el calor, que es la parte principal que vamos a estar abordando el día de hoy. Entonces, los factores abióticos son aquellos ambientales que el medio ambiente nos da y son difíciles de controlar. Ahora vamos a pasar a qué son los factores bióticos. Los factores bióticos son los microorganismos que influyen en la forma del ecosistema. Pueden ser plagas, enfermedades, hongos, etcétera, que estos también, al estar atacando a las plantas, vamos a ver que por defenderse o por activar las señales de defensa de una planta, pues dejan de trabajar correctamente para defenderse de los ataques de estos patógenos o de estas plagas, dando así un estrés. Por eso vemos después de un ataque que se ven caídas, que se ven tristes por este estrés que están sufriendo al ser atacadas por plagas o patógenos. Vamos a pasar al tema del estrés. En esta pequeña imagen, quiero dar a entender cómo es que funciona el calor en el suelo y en la planta. Sí, se ve ahí un poco pequeña, pero voy a tratar de explicarles, ¿no? Pero antes de eso, el estrés por calor se define por una serie de daños irreversibles al metabolismo de las plantas. Un estrés por demasiado calor puede llegar al punto de marchitez permanente y ya no puede regresar a producir esa planta y se esté completamente muerta. Y la exposición de altas temperaturas da una cascada y señalización de activación genética
que puede culminar con las proteínas y con las membranas de la planta, dañando así la producción de enzimas y antioxidantes de la misma. Quiero darles a entender que las plantas, la producción de algún cultivo se divide en generativo, balance y vegetativo. Cuando tenemos un exceso de calor, lo que va a hacer la planta, cualquier planta que sea, va a tirar a generativo. ¿Qué es generativo? Como la planta siente este exceso de calor, ella luego siente que va a morir, por lo cual lo primero que vamos a observar cuando es un golpe de calor es que se ve un poco achicopalada, por así decirlo, un poco triste, pero esto activa a la planta a decirle que tiene que dejar descendencia, que es la principal función de una planta, dejar descendencia. Entonces, podemos ver que una planta que tenga altas temperaturas va a empezar a mostrar signos de floración rápida, de fruta muy pequeña, pero que se quiere madurar. ¿Por qué? Porque siente que va a morir de este exceso de calor. Entonces, lo que hace una planta rápidamente es decir, voy a dejar mi semilla para que se siga reproduciendo pues mi vegetación, ¿no? Entonces, las alteraciones inducidas por altas temperaturas en las plantas pueden ser directas, como aquí se muestra en la imagen, sobre un proceso fisiológico como la respiración, la estabilidad de las membranas y la aceleración del desarrollo. O también pueden ser indirectas a través de efectos sobre la demanda evaporativa del aire y el balance de energía en las hojas. El calor, cuando es un día soleado normal, cierta cantidad de energía solar se queda en la Tierra y cierta cantidad de energía sale. Pero si tenemos una falta de agua en nuestro suelo y exceso de calor, nuestra planta por ende va a empezar a estar estresada. Esto se los voy a platicar en las próximas diapositivas, que son las del el manejo agronómico para quitar el estrés de calor de una planta. La planta tiene como defensa el efecto refrescante cuando ésta transpira, ya que es crucial para eliminar propiamente ella el estrés por calor. Pero este se encuentra a menudo muy comprometido por los efectos antagónicos que la temperatura tiene sobre la demanda evaporativa, por lo cual a veces es muy difícil que esta transpiración pueda ayudar por sí sola a la planta a regresar al balance que queremos o al estado fresco que debería de estar la planta. Y es como les comentaba, entonces es cuando nosotros tenemos que entrar a hacer estas actividades para ayudarla y que no entre en un déficit hídrico, ya que si no lo hacemos puede llegar al punto de marchitez permanente y morir. Ahí les va algo de las respuestas de las plantas como defensa ante estos ataques de calor o ante este estrés por calor. A ver, no sé si se escucha mucho ruido, sino para... Déjenme. Listo, ya le cerré un poco. Entonces, como les comentaba, las respuestas de las plantas podemos ver mucha información. Por un ejemplo, todas estas actividades que les voy a, todas estas respuestas, perdón, que les voy a pasar de estos ejemplos de cultivo son tirando a manejo generativo, no por el manejo agronómico, sino por el manejo del clima. Por ejemplo, el tomate nos va a dar una maduración acelerada con una elevación de temperatura. Si tenemos exceso de temperatura, falta de agua y tenemos nuestros tomates muy pequeños, rápidamente se van a tornar en color rojo, aunque estén en la planta, por lo que les comentaba. La planta va a tirar a dejar siempre su descendencia. Ahí podemos ver, cuando veamos si nuestra planta de tomates ya tiene tomates y están empezando a colorearse pequeños y vemos la planta triste, ahí es
una clara respuesta de que está pasando por un estrés por altas temperaturas, ya sea por exceso de calor, humedad relativa alta o falta de riego. En el cacahuate vemos que el estrés también por altas temperaturas produce un incremento en el grosor de las hojas y una mayor densidad estomática. Perdón, no es en el cacahuate, es en el frijol. Por la imagen me dejé llevar. Pero en el frijol esto sucede y es algo que la genética o los genetistas han utilizado mucho esto porque al hacer un poco más gruesas el grosor de la hoja, tiene una mayor aceptación al calor. Entonces ahí pueden estar jugando con diferentes variedades de otros cultivos para poder hacerlo soportar diferentes temperaturas y puedan adaptarse en otros lados. Es por eso que vemos muchas veces cuando se hacen ventas de maíz, preguntan en qué altura estás y también preguntan si está haciendo mucho calor para poder venderte una variedad que vaya a ser funcional a esas temperaturas, si no vas a estar teniendo muchos problemas por el calor y ahorita que está siendo muy exagerado. En las plantas de caña también tenemos ahí muestras de que pueden causar pueden ser las altas temperaturas, pues pueden causar un deterioro o puede tener mucho menor tamaño la caña, como las hojas, y esto no nos va a dar una suficiente biomasa. Y también la tasa de crecimiento pues va a ser muy baja, o sea, van a estar ellas enfocadas en florear, en dejar su descendencia. Y también se muestran, en la mayoría de todas las plantas se presentan entrenudos más cortos, porque como les comento, es un manejo generativo. Siempre que se va generativo, vamos a tener entrenudos más cortos en todos los cultivos, vamos a tener hojas más, más grandes por el tamaño que está, pero siempre va a ser una planta pequeña que no va a llegar al balance para una producción correcta. Vamos a pasar a la predisposición de las enfermedades. Sabemos que que tenemos pues mucho calor, va a ser una facilidad de que las enfermedades estén detonando en el cultivo. ¿Por qué? Porque pues, el calentamiento reduce el balance del carbono y esto estimula a que las enfermedades, o si tenemos ya ahí algún, sí, dígame, disculpa. Creo que querían hablar. No, no hubo. Bueno, ok, seguimos. Entonces, como les comentaba, esto, mientras la planta está preocupada por salir de ese estrés, por el calor, se deja libre a que puedan entrar ahí enfermedades. El calentamiento a temperaturas de más de 36 grados reduce, como les comentaba, el balance de carbón, entonces estimula respiración, perdón, de mantenimiento. Entonces la planta está enfocada en protegerse de este estrés y deja por completo libre las enfermedades, por lo cual son un poco más fáciles de que si tenemos alguna toxina o algo, nos esté dañando nuestro cultivo. Los mecanismos de tolerancia. ¿Qué mecanismos de tolerancia tiene la planta al estrés? La tolerancia a estas temperaturas es la característica genética. Aquí les puse como ejemplo un maíz, que ya les comentaba, y es altamente regulada por los efectos de los cientos de genes que controlan las respuestas fisiológicas. Entonces es una búsqueda completa que tienen las plantas a diferentes temperaturas. Estos mecanismos de tolerancia son pues diferentes plantas que están en lugares de más calor,
que son los que tienen mejor tolerancia al calor. Y poseen diferentes mecanismos para sobrevivir bajo temperaturas muy altas que incluyen adaptaciones tanto a corto como largo plazo según su crecimiento fenológico. Hay muchos mecanismos de ajuste como cambios en la orientación de las hojas, por tamaños también, que les permite mantener la temperatura de la hoja, de la lámina foliar, para que la fotosíntesis en los días calientes sea más fácil. Como les comentaba en el caso del frijol, que cuando entra en un estrés, el grosor de la planta aumenta para poder soportar este calor. También se ha observado en diferentes cultivos que toleran altas temperaturas la capacidad de producir y mantener una mayor cantidad de polen funcional. También cuando hay un exceso de calor, el polen como exceso y falta de calor, también tenemos polen que ya no es funcional. Entonces, cuando vemos muchos cultivos que tienen este polen viable, es característica de que pueden soportar temperaturas muy altas, que tienen este mecanismo para poder soportar. Otro de los mecanismos de tolerancia al estrés es la termotolerancia y se refiere a la habilidad de las plantas, en general todo lo que hablamos y de otros organismos, a rápidamente tolerar el calor. No están acostumbrados al calor, pero si llega a un tiempo, lo pueden soportar sin problemas, entran en estrés y regresan como si nada. Que esto lo vemos en la mayoría de los cultivos cuando entran en un calor por estrés y nosotros aplicamos riego, aplicamos aminoácidos, rápidamente se recuperan, ya que esto es en la mayoría de las variedades ya existentes, pero anteriormente en otras variedades era muy difícil que entrando a un estrés por calor pudieran regresar las plantas a estar en balance sin ningún problema. Vamos a pasar a lo que es el tratamiento agronómico del estrés por altas temperaturas. Cualquier estrategia que nosotros usemos basado en los conocimientos que da la agronomía va dirigida a dañar o a eliminar estos efectos de las altas temperaturas. Como sabemos, las altas temperaturas están siendo por diferentes tipos de calentamientos. Incluso cabe incluir que la salud de las plantas a través de la nutrición y de la luz puede ayudarnos a mantenerlas en un estado de balance. Hay que tener en cuenta también que hay que contemplar la simbiosis de la rizósfera y de la parte superior de la planta, porque no podemos decir, ¿sabes qué? Está haciendo mucho calor y no he regado nada. Entonces vas a tener un estrés doblemente dañino para tu planta a que esté haciendo calor y tengas tu correcto riego, entonces la planta se va a mantener, no va a entrar a este estrés. Ahí tenemos, por ejemplo, un estrés controlado. Y si no lo hiciéramos, o si no tuviéramos un riego, como se presenta mucho en los cultivos de temporal, que vemos que están rogando para que llueva para poder sacar de ese estrés a la planta está tratando de sobrevivir y todas sus reservas están yendo a esta actividad. En diferentes lugares, como en el manejo hortícola o de productos de gran valor, hay diferentes maneras de ayudar a que este estrés salga. Ahorita les voy a pasar cada uno de los tipos de tratamientos o los más conocidos que hay, como se muestran aquí en las imágenes. Vamos a empezar primero por el que ya les di, perdón, un poco de introducción, que es el mejoramiento genético. Este mejoramiento genético para tolerar el estrés de este estrés abiótico que es el calor, no es muy nuevo, pero se está metiendo mucho a esta zona de lo que es el manejo genético. Como sabemos, muchos cultivos ya están modificados genéticamente. ¿Para qué? Para que produzcan más, para que sean más pequeños, para que soporten el color, para que soporten el frío, etcétera. Entonces, se han estado liberando muchos cultivares con altos rendimientos para diferentes tipos de ambiente o ambientes favorables
que estén esperando. Por ejemplo, la tolerancia al estrés por calor es un carácter de tipo cuantitativo, ya que lo medimos, pero se necesita tener múltiples genes similares o altamente influenciados por el ambiente para que puedan soportar el calor que está dañando. Igual hay que tener en cuenta que hay genes que son para la parte superior como para el crecimiento radicular. O sea, siempre se está buscando que estos genes sean a la par para que se dividan estas dos partes que pueden llegar a causar pueden llegar a causar un estrés. Por segunda parte, o por segundo tratamiento, sería que yo pienso que la mayoría de las personas es lo principal que se utiliza cuando tenemos un estrés por calor, es regar. Entonces la irrigación puede ser tanto dirigida, ya que esta previene a que la planta entre en estrés y también alivia el estrés debido a las altas temperaturas, porque satisface las demandas de la evaporación que están teniendo las plantas y de la atmósfera. Entonces así modifica y da un balance de energía a la planta y esta entra a lo que les comentaba en balance y la producción se va a estar llevando correctamente. En contraste, la aspersión, ya sea por riego por goteo o de cualquier tipo de riego que manejemos, va tanto al follaje. En muchos invernaderos que son un poco más costosos se tiene contemplada lo que es la nebulización para tener unos riegos más bajos y que no entre en ningún periodo de estrés la planta, ya que la vas a estar regando, no sé, en temporada de calor cada 20, cada 30 minutos, das un pequeño riego, una pequeña aspersión y se va a mantener. Aunque también las aspersiones de follaje, como les comentaba, pueden ser malas porque si tenemos ahí algún hongo y tenemos calor y realizamos una aspersión, vamos a tener ahí una dispersión de este hongo, ya que la planta no está pensando en ayudar, digo, no está pensando en no dejar entrar al este patógeno, sino que está utilizando toda su energía para salir de este estrés. Entonces, un problema causado también por las altas temperaturas son las quemaduras de hojas y de frutos. Yo pienso que les ha tocado ver muchos el daño que hacen en los pimientos, que es el golpe de sol, que le llaman también en el aguacate. Vemos manchas negras, primero son amarillas y después se tornan negras por estos daños de sol, lo que ayuda a evitar que se dañen las frutas o los frutos es tener un poco más de follaje para que no dañe. O lo que se ha estado utilizando es la aplicación de caulín para crear ahí una pequeña cobertura de la fruta y no lo dañe. Aunque también se utilizan a veces tanto plásticos como papel, pero ya es muy, muy costoso esos tipos de manejos. Por lo cual, por ejemplo, también cuando usan no es papel, es plástico para envolverlas y no tengan daños de sol. Algunas veces, si no lo realizamos de la manera correcta, puede ser se puede hacer una quemadura por el efecto óptico que causa este papel, que sería tipo. Entonces vamos a tener pequeños puntos amarillos y de todos modos no van a pasar a exportación por el daño del sol. También esto lo quise hacer un poco más relevante porque en muchos cultivos que antes no tenían daños por quemaduras de sol, están empezando a tener muchos daños en la fruta. Por ejemplo, la pitahaya no tenía ni problemas de que tuviera alguna quemadura por el sol y este año se empezaron a observar quemaduras tanto en tomates, en pitahayas y en cultivos en mangos también que no se habían visto con regularidad porque no eran las temperaturas tan altas. Tal vez aquí cabe aplicar esto de la aplicación de caulín o agregar nitrógeno para tener mucha más follaje y evitar quemaduras. Y tal vez van a empezar a buscar genes que nos proporcionen árboles o plantas con más follaje. La siguiente, llevamos la genética, la de riego y lo que es la sombra o cobertura del suelo para evitar la evaporación del agua o para así
tener un poco más de agua, ¿no? Entonces, esta sombra y coberturas de los suelos son de diferentes tipos, pueden ser naturales y sintéticas. Constituyen, creo que la forma más utilizada para poder evitar tanto malezas como para poder mantener en balance nuestra planta con los riegos, ya que aquí estamos modificando y protegiendo el ambiente de la radícula de la planta de los daños de la radiación solar, tanto en el interior como en el exterior. Con el riego estamos teniendo las raíces con una humedad excelente y con nuestra cobertura, sea plástica o sea de hojas, paja, va a tener ahí un pequeño lapso de humedad y una excelente temperatura para que no haya daños, ¿no? La sombra se aplica también en diversos sistemas, como puede ser parte de la floración de la piña, en el tomate, para no tenerlos en invernaderos, pueden ser mayasombras. Eh, Como ven en muchos lugares donde están produciendo arándano, también utilizan mayasombras, o lo que son los macrotúneles. Eso puede ser lo que podríamos llamarlo como sombreado, y lo que es el mulch, como le comentan, como le llaman, perdón, o el plástico. La sombra sintética, que es el plástico, es empleada, pues, como saben, en muchísimos lugares, y estos plásticos tienen diferente grosor. ¿Para qué? Para diferente cultivo. Si es un cultivo muy sencillo, tiene un grosor más grueso para evitar que los rayos puedan quemar las frutas o puedan sobrecalentar el cultivo y que éste entre a estrés. También porosos para que haya más ventilación y demás. Quedan 10 minutos. Espero poder terminar. Ahorita le voy a dar para dejar de perder unos 5 minutos para poder contestar sus preguntas. El preacondicionamiento o el enderezamiento, que es la cuarta imagen que puse aquí, es acostumbrar a las plantas a este estrés por calor, para cuando sea un estrés excedido de tiempo, ellas sepan sobrevivir. Es como cuando con poco veneno no mata. Entonces, si tienes este manejo vegetativo, generativo, entonces ciertos puntos vas a estar bajando un poco el riego para que entre vegetativo, para que si está muy vegetativo bajas un poco el riego y va a tirar a irse a generativo y lo dejas hasta en balance. Puedes tomar un poco más de este tiempo y dejarlo en generativo, y así la planta va a ir acostumbrándose poco a poco, y cuando tenga un estrés por calor de una temperatura muy alta, lo va a soportar sin ningún problema. Y por parte final, tenemos la aplicación de los aminoácidos o de los reguladores de crecimiento, que es otra opción para el tratamiento del estrés, que yo creo que la mayoría de las personas que manejan algún cultivo, esto es, se hace la aplicación de aminoácidos para cualquier tipo de estrés, tanto abiótico como biótico, y no importa de cuál sea, ¿no? ¿Esto por qué? Porque la planta se gasta todo lo que tiene para protegerse del estrés, y al estarlo aplicando nosotros de manera foliar y estar aplicando también agua, la planta por sí sola sale a ayudarse. Por ejemplo, en el tomate, el preacondicionamiento o con etileno también, que diríamos que podría madurar, incrementó más de 5 veces la cantidad del polen. Y como les comentaba, el polen, si está funcionando, si está funcional, la planta no va a entrar a estrés por calor. Se citan también que en algunos protectores contra estrés, que le llaman a los aminoácidos, eh, se pueden utilizar también hormonas y demás, pero eso sí hay que tenerlo muy grabado, que es por dosis muy pequeñas, y si tenemos nuestra planta estesada y colocamos una hormona, podemos pues prácticamente quemarla o matarla. Entonces hay que tener muy en cuenta estos daños. Entonces es mucho mejor aplicar aminoácidos, diferentes tipos de aminoácidos, y también podemos aplicar humus o humus líquido, que la mayoría de los productos de aminoácidos traen ahí los humus,
humus líquido, perdón, traen aminoácidos y micronutrientes. Entonces, con esto ayudamos a la planta a salir de este estrés. Prácticamente, esto sería en general. Lo que sí me cabe recalcar es que el calor se puede utilizar como una manera de hacer producir una planta en menor tiempo, pero si no tenemos el correcto manejo de esta temperatura, vamos a lograr que entre en estrés y le podemos causar miles de problemas. Cuando nosotros también estamos como personas enfermos o estresados, cualquier cosita nos va a dar una enfermedad o nos va a hacer daño como personas. No sé si tengan ahí alguna pregunta o alguna duda que les haya quedado antes de que me corte la rifa. Voy a hacer la rifa de la gorra también. Esa se las voy a mandar a ustedes y la voy a transmitir solo para ustedes para que vean quién la ganó, ¿no? Y las constancias van a llegar allá a su correo. Oye, mi duda es, ¿nos vas a mandar las diapositivas hasta la 8 o nos las vas a mandar completas? Ah, es que tengo otra dispositiva de otro curso. Perdón. Sí, tengo todas en conjunto. Igual, este video va a estar completo. O sea, se los voy a mandar completo para que lo puedan descargar si quieren, o lo voy a dejar en el canal de YouTube también por si lo quieren revisar ustedes las veces que quieran durante un mes y ya después lo voy a poner libre. Una preguntota, ingeniero. Dígame. Oye, lo que pasa que he visto que no sé si es bueno o malo mandar estrés, por decir en este caso el aguacate, para floración, porque es lo que muchos, o bueno, la mayoría hace, pues dejan de regar y por ende pues empieza a estresarse, ¿no? Empieza a sentir Sí, la falta de agua y tiende a estresarse. ¿Es bueno o es malo? ¿Cómo lo ves sí, tú de tu parte? sí, es bueno, pero como te comentaba, siempre para mantenerlo en balance, pues, o sea, que no se te vaya a pasar. Si tu árbol está muy vegetativo, entonces lo más fácil en cuestión de árboles es, pues, bajarle el riego o no regar para que baje a generativo, ya que si tienes tu árbol mucho tiempo en vegetativo o cualquier cultivo que tengas mucho tiempo en vegetativo, lo que va a pasar es que va a estar a gusto, no va a sentir ningún tipo de estrés y siempre va a estar verde, va a empezar a batallar en las floraciones y demás. Por eso también para cualquier cultivo que quieras hacer florear es meterlo a estrés, pero también no marcarte tanto para que no llegues a hacer un daño. Muy bien, muchas gracias. No, de nada, de nada. Igual, luego voy a ver si puedo hacer algo de eso del manejo vegetativo y generativo para que quede un poquito más claro, porque sí dura un poquito más de tiempo. Y también hay diferentes maneras de hacer estos, que se vaya a vegetativo o a generativo. Otra preguntota. Sí, dígame. Cuando, por decir, el árbol ya está sometido a un estrés y no florea, Ajá. puede ser que esté pasado en nitrógeno, que es nada más está en puro vegetativo, ya teniendo, digamos, ya pues en árboles grandes, pues, no en árboles chicos, Ajá. árboles grandes y que no floreen. Puede ser que sea un exceso de nitrógeno que solamente esté trabajando para vegetativo y no para reproductivo. Sí, ahí podrías hacer, si ya induciste el estrés por riego, lo que puedes hacer es también que puedes aplicar potasio para meterlo a generativo. También muchas veces, no sé si recuerdan que decían que cuando le pegaban a un árbol, que este árbol floreaba y dejaba frutas y todo ese rollo. También en aguacate ya ves que se usa el anillado para crear este estrés o este sentimiento de que la planta
va a morir para que empiecen a florear, aunque también el anillado pues es difícil si no se hace de la manera correcta. Pero tú lo querías girar a vegetativo, ya no te entendí. No, lo que pasa es que ya lo tenía en vegetativo, Ajá. pero ya me floreó muy tarde ya. Lo tenía, bueno, en una casa, Ah, ok. pues, son poquitos árboles, pero no floreaban. Entonces lo que pasa es que ya no le metí un riego, pero muy ligero, pues. Y es lo que hizo, me floreó, pero ya floreó tarde. Es lo que preguntaba, si era bueno o era malo dejarlo a un estrés tan así como ligero, pues, ligeramente, No, o sea, para sí es mandar la bueno, floración. pero hay diferentes métodos de saber en qué estado está. Como te comentaba, entre los entrenudos de las ramas, la distancia de las hojas. Si están muy pegadas, pues lo traes demasiado generativo. Si los traes muy largas, está demasiado vegetativo. Entonces, que sea un tamaño de unos dependiendo, o sea, dependiendo el aguacate. Te mentiría si te digo qué medida sería un vegetativo.